89,3 FM La Marge, Brunch Latino, MC Kimpolo au micro, Soneros del Heavy. Et oui, c'est ce qu'on a entendu en ce moment, Callejón de un solo cañón, des histoires justement qui se passent dans les ruelles. Et c'était de la voix justement de Sanchez, de Rila et featuring Tony Dez. Qu'on a ici dans les studios justement un de ces trois artistes de cette chanson-ci s'appelle Sanchez. On va y aller plutôt en espagnol car il vient du Mexique. Oui. Il prend la peine quand même de connaître quand même la langue parce qu'il habite ici à Montréal, mais pour faciliter la chose, on va pouvoir traduire un petit peu par la suite un peu plus tard. Donc, bienvenido, Sánchez. ¿Cómo estás? Merci, muchas gracias. Estoy feliz, contento de estar con ustedes esta tarde, Ekin, con el DJ Negrito, con el buen Luni y bueno, presentando este nuevo material que nos llena de emoción y de contentura porque ha pasado un largo año esperando a que esto se vaya formulando y bueno, ahora por fin estamos aquí contigo presentando los primeros temas. Oui, t'es pas nouveau dans la scène, no eres nuevo en lo que es la escena musical montrealense, porque llevas un buen rato, tu as déjà quelques années justement dans la musique, avant le groupe Heavy Sounds. Exactamente. Et bien entendu, Heavy Sounds, c'est un mariage qui s'est fait depuis il y a más o menos 2 años. Exactamente. L'idée de Soneros del Heavy a commencé quand? Yo llegué a ver... si quieres darlo en español, porque nada más para que la pregunta sea clara en francés, pero tú lo entiendes, tú lo entiendes. Yo entiendo. Yo como bien dices, toco con diferentes proyectos. Mi primer contacto con la escena del hip hop aquí en Montreal fue con el Chele. Después fue con Jimmy. Posteriormente me hice integrante del Heavy Sounds, que es un grupo que hasta la fecha soy parte del grupo. De ahí estoy tocando con Quebeco, que es otro grupo francófono clásico de aquí de Montreal. Estoy tocando con Pierre Kinders y con otros agrupamientos también. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer este proyecto. Trajimos las raíces de la música de Centroamérica y Latinoamérica. No somos un grupo rumbero, no estamos tocando rumba. Trajimos solamente un poquito de aquí, un poquito de allá para hacer esta combinación. Y bueno, mejor dicho, lo que suena en la calle es un sonido callejero. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Es urbano, es rural, es cosmopolitano porque eres de México. Y también tiene algo de raíz, ¿te das cuenta? Es urbano mezclado con la raíz, ¿no? Porque mi compadre el Rila, mi hermano, que quiero mandarle un saludo rapidito, que está enfermito en casita, tiene una influencia afroperuana, por un lado. Yo traigo una influencia con la rumba, con la salsa. Y fue entonces que decidimos unir estos géneros, ¿no? Ya lo habíamos hecho con Heavy Sounds en su producción Tumba Parlantes, en el que puedes escuchar un poco de salsa dura y viene algo de influencia de nosotros. Pero en este proyecto es donde descargamos toda nuestra energía musical. Y mejor dicho, ce que vous êtes retenu de faire, car Heavy Sounds a quand même une ligne quand même directrice. Un estilo musical, tiene un estilo musical, una línea musical, que en este caso ustedes han decidido de decir, bueno, vamos a desahogarnos con algo que tenemos por dentro que no pudimos hacer en otro momento. Exactamente, mira que... Háblanos de eso, ¿qué fue? C'était quelle idée? Qu'est-ce qui manquait? Que vous dites, ok, ¿sabes qué? Ça, j'ai pas pu l'ajouter à Heavy Sound, ça, j'ai pas pu le mettre en Quebeco. ¿Sí, cuál? La cuestión es que cuando trabajábamos juntos, el Rila y yo, nos dimos cuenta que teníamos un gusto muy especial por los ritmos negros, por el bembén, por el guaguancó, por todos estos ritmos que vienen sonando desde África, Centroamérica, Puerto Rico, se expanden en nuestro continente. Nos dimos cuenta que teníamos un gusto muy especial por estos ritmos. De ese Caribe negro. Cada vez que sonaban los tambores o cada vez que sonaba esta rumba, nos jalaba, hermano. Entonces... teníamos tantas ganas de descargar esa idea en una obra personal, algo que fuera nuestro, en lo que nosotros decidiéramos cuál iba a ser su rumbo. Y como bien tú dices, bueno, nosotros nos enfocamos en esos ritmos urbanos, de raíz, fusión. Puedes escuchar un poco de Brasil, puedes escuchar un poco de Cuba, puedes escuchar un poco de Puerto Rico, de México. Esa es la cosa. Bueno, tu mencionas le Brasil, mencionas el Brasil... porque una de las canciones se llama Cerca del Mar. Así es. Rila l'interprète en portugais brésilien. En portugais, así es. Je pense que c'est
c'est également, comme on l'a mentionné tantôt, son ya ideas, atrevimientos, es decir, ¿sabes qué? Vamos a ensayar eso, vamos a ver qué tal nos sale. A ver qué sale, hermano. A ver qué sale. Oye, ¿te gusta? A mí me gusta también. ¿Qué te parece si moldeamos hasta donde se pueda la idea? Sí. Y tiene la tendencia, ¿no? Tal vez si un brasilero le escucha va a decir, eso no es realmente lo que es, ¿no? Porque no somos, como te repito, vas a escuchar rumba y no necesariamente somos rumberos, ¿no? Vas a escuchar música brasileira y lo mismo, ¿no? No es escuela de samba, ¿no? Vas a escuchar guaguancó. Y dice, bueno, pero todavía le falta. Pero no es que realmente esté incompleto, mais sí, es una interpretación de cómo lo sienten ustedes. A nuestro modo, exactamente. Al modo de ustedes. Et ce que je vois qui est intéressant justement de cette production musicale, c'est que vous n'avez pas peur. Et je pense que les Montréalais, les Québécois, aiment ce que les gens, comme les artistes comme vous autres, osent. Ustedes tienen ese atrevimiento y de ver qué tal les sale. Así es. Han decidido de darle nombre a esta producción musical. Así es. Háblanos de la fecha y cómo se llama esa producción. La fecha va a ser el 21 de enero, el 21 de este mes. Vamos a estar presentando totalmente gratis, online. Se va a descargar este álbum que vuelvo a repetir, lo hicimos con todo el corazón para todos ustedes. Y el nombre del grupo se llama Cosecha Nueva. Para nosotros, de un tiempo para acá, nos hemos dedicado a sembrar con trabajo y con esfuerzo y con música, muchas cosas. Y ahora viene la cosecha, ¿no? Esta es nuestra cosecha, es una cosecha nueva y van a ver el arte de la portada, que son unas manos dándole un fruto a unas manos pequeñas, un bebé. Y eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho, voilà. Donc, la production va être disponible gratuite sur Bandcamp, si je ne me trompe pas, à partir du 21 janvier. Donc, c'est dans les prochaines semaines. Así es. Et s'intitule Cosecha Nueva, donc la nouvelle récolte. Oui, c'est ça. Et que ce legs, cet héritage, qui vient justement peut-être de ses racines, de esas raíces africanas o de ese legado desde por allá, viene a ser transmitido hacia una nueva generación. Así es. Y de no olvidar de dónde es que vienen. ¿De dónde viene? Recuerda que tu cultura no solamente entra por los ojos, entra por los oídos, entra por el sabor, entra por el gusto, por el tacto. Y nosotros lo vamos a hacer llegar por los oídos. Donc, par les oreilles, par la vue également, par le goût. Et une des chansons traite un peu de goût. Habla un poco de gusto. Sí. De les papilles gustatives. Así es. Y es el tema que vamos a escuchar ahora. Hablando de ese tema y de la historia de ese tema, de la sopa. La sopa, bueno, este ritmo es un ritmo que se llama festejo, es música afroperuana, viene del Perú. Esta canción es producida en su totalidad por Jaime Farro, el Rila, mi compadre, mi hermano. Está acompañada, instrumentada por excelentes músicos de la escena aquí en Montreal, por mencionar a alguno, está ahí Kuyak, está Gabriel Evangelista, hay excelentes músicos por ahí. Y bueno, la canción habla, nosotros tratamos de hacer paisajes sonoros, ¿me entiendes? En cada canción. En 30 segundos. En 30 segundos. Esta canción habla de la fiesta popular que se arma en la calle. Eso es lo que realmente queremos transmitir: el baile, la buena comida, la cerveza y la amistad. Así que vamos a escucharlo. Excelente. Donc on est ici à Brunch Latino accompagné justement de David Sanchez, Soneros del Heavy, et ce qu'on va entendre justement c'est la sopa, ce mélange culturel rural, et bien entendu festoyer avec cette musique de la sopa. Aquí mismo, Brunch Latino 89.3 FM, La Marge, let's go. Óigame señora, que le echo esa sopa, que desde que probé no quiero dejar de bailar. Óigame señora, que le echo esa sopa, que desde que probé no quiero dejar de bailar. Muéstreme su sazón, dime usted si es de callejón, creo yo que encontró la mezcla con su guitarra y con su cajón. Muéstreme su sazón, dime usted si es de callejón, creo yo que encontró la mezcla con su guitarra y con su cajón. Dale que te doy, tú con la guitarra, la quicada y yo el cajón.
se baila aquí en el callejón. Mira, esa negrita está bailando y la sopa cocinando para darnos de comer. La fiesta, cajón, guitarra y la cerveza, triangulando la escena, la negra y su vaivén. La sopa, pero está caliente, cuidado te quemas, soplale muy bien. Hay que ver la sopa, pero está caliente, cuidado te quemas, soplale muy bien. Qué rico, qué rico, qué rico está esa sopa, soneros del heavy, baby. 89,3 FM, n'oubliez pas, le lancement se fait online à partir du 21 janvier. Bandcamp, allez voir justement Soneros del Heavy